noches. Hoy, como todos los lunes en punto de las 9, estamos aquí en su programa Sin Conservadores, transmitiendo para Sin Línea MX y para Radio Numancia. Como siempre, aquí relincho. José Carlos Arias, bienvenido. Gracias, Chato Carreón. Y Jesús Carreón, alias el Chato Carreón, y entramos directito. Man. Ha sido una semana muy interesante en muchos aspectos. Tenemos muchos temas de los cuales hablar, pero básicamente pues podemos empezar por el más divertido. Uno que sí nos concierne enormemente, ya nos deberían dejar votar. ¡Ay, hijo! Bienvenido, Saludos. Rodrigo. Saludos, ya estamos listos. Yo, Perfecto, Rodrigo. y al aire. ¿Qué pasó, estimado Akire? ¿Cómo estás? Pues aquí ya listos para Te veo con tu camiseta de Biden. Ya, my president. No, ¿cómo se llama? Presidente proyectado. Exacto, el presidente electo proyectado. Presidente, hijos de su madre. Nos vamos a dar vuelo. Son encantadores, ¿no? La verdad es que esto ha estado, pues, cuando menos interesante y para seguirle intensamente divertido, jugándole al peligro un poco también el resto del planeta, porque pues estos tienen varios botones colorados que apretándolos y se pone caliente la temperatura, pero dicen los analistas, y ahí me gustaría, con esto empezamos, que la elección en Estados Unidos fue Trump contra Trump. La gente que ama a Trump y la gente que odia a Trump. Y Biden es un mero actor secundario que está supliendo a Hillary. ¿Cuál es su opinión, caballeros? ¿Quién prefiere? ¿Aquí Relincho o Rodrigo Alcubilla? Adelante, Rodrigo, adelante. Honor que usted me hace, doctor. Pues la verdad, honestamente, yo nunca me esperé ver un show porque la elección presidencial de los Estados Unidos se ha vuelto mediática, se ha vuelto cómica. Estamos perdiendo un poquito la brújula de lo importante que es este proceso, no nada más para los Estados Unidos, sino para el mundo entero, ya que ellos mismos se erigen bajo la bandera de líderes del mundo libre y durante décadas se han sentido con el poder, con la intención de ir e intervenir en los países donde ellos consideran que necesitan una manita de gato, un torzoncito para que enderecen el rumbo. Me recordaba ahorita, antes de esta transmisión, un fragmento del libro de filosofía política llamado El Leviatán de Thomas Hobbes, donde pues prácticamente se dice que el Estado es una especie de Leviatán, haciendo alusión a este monstruo bíblico, un ente enorme que tiene que resguardar a los súbditos de ellos mismos. De ahí la frase de Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Ahí en el Leviatán me llaman la atención básicamente dos cosas: el poder del gobernante y asimismo el poder que se le confiere a los simpatizantes del gobernante, llegando incluso a tener el derecho de matar si ellos consideran que un sector de la población está siendo perjudicial para el bienestar de todos los demás. Yo apoyo a mi gobernante y por lo tanto, como lo apoyo, tengo que también ser parte de ese orden que tiene que prevalecer. Y si es necesario eliminarte, te elimino. ¿Qué es lo que han hecho los Estados Unidos a lo largo de su historia más reciente, sobre todo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial? Por ejemplo, vemos cómo la Organización de las Naciones Unidas se instala, ¿dónde? En Nueva York, en Estados Unidos. Posteriormente ellos van metiendo su cuchara en algunos conflictos bélicos. El más sonado es el de la guerra de Vietnam, donde nadie los invitó, pero ellos se fueron a meter con la intención de, pues tengo derecho porque ustedes son tan incivilizados que yo les tengo que enseñar
cuál es el orden adecuado para que se puedan conducir. El evento más reciente, ¿no? Ya precisamente hablando de Trump, ¿cómo se quisieron meter a Venezuela? Imponiendo a Juan Guaidó, que después tuvimos su símil mexicano Marco Guaidó aquí en el Partido Acción Nacional. Saludos a los panistas que nos han de estar viendo por aquí. Que además se parecen físicamente, ¿eh? Sí, hombre. Son igualitos. Sí, y cómo Guaidó, y también en Venezuela, hablando se creó también una figura política que no existe, así como aquí en Estados Unidos tenemos al presidente electo proyectado por la tele, porque no por la autoridad electoral, no por ninguna autoridad política. En Venezuela tuvimos al presidente encargado. Su servidor se puso a leer un poquito sobre la constitución precisamente de Venezuela, y esa figura del presidente encargado que se agenció Juan Guaidó no existe. Y la 21 forma en que Guaidó hubiera podido asumir la presidencia es si ya hay un presidente electo y este presidente electo por alguna razón no puede asumir la presidencia de Venezuela, entonces sí, el presidente del Congreso, que en ese momento era Guaidó, puede asumir las funciones de presidente y convocar de inmediato a elecciones. Debido a que no era el caso, si Maduro hubiese renunciado, a quien le tocaba tomar el poder era a la vicepresidenta, no recuerdo el nombre, pero pues le tocaba a otra persona. Pero pues también allá en Venezuela se inventaron el choro del presidente encargado, así como ahorita en Estados Unidos se están inventando el choro de el presidente electo proyectado. Y estamos perdiendo precisamente, vuelvo a lo mismo, esa brújula de la enorme importancia que tienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos para el mundo. Y llama la atención que presidentes con una alta aceptación por parte de su pueblo y algunos también con mucho poder, como puede ser Xi Jinping en China, como puede ser Vladimir Putin en Rusia, y aquí Andrés Manuel López Obrador en México, no han reconocido el triunfo de Biden porque no lo han declarado oficialmente las autoridades correspondientes, lo han declarado los poderes, llamados poderes fácticos, las televisoras. Luego entonces, lo único que me queda claro es que el proceso electoral estadounidense es un chiquero, peor que el Instituto Nacional Electoral. Votos por correo, la votación anticipada, por ahí había un trajín con lo de las boletas que sí tienen marcas de agua, otras que no tenían. Lo de la urna electrónica, esos 6,000 votos en Georgia que eran para Trump y la máquina se los pasó a Biden porque la máquina quiso. Para mí que hay mano negra en el software, pero pues ahí yo creo que Trump más necesita ingenieros en computación que abogados ahorita para analizar precisamente. Pero ese mismo caso lo tienes en Michigan. Y en Wisconsin fue el mismo sistema, además el que contó los votos, ¿eh? Sí, o sea, si Trump se le prende el foco, que pues no lo sabemos, porque de repente Trump es muy visceral, y mete una solicitud para analizar el código, el lenguaje de programación del software con el que votan, y encuentra una anomalía, esto va a ser un circo fantástico, y la elección se puede venir para atrás, porque si pasó en Georgia, en un condado, que no pase en otros lados. Oye, pero además... Yo creo que tocó dos puntos que son muy importantes. El primero es que efectivamente los Estados Unidos se han erigido como la cenicienta de la libertad y de la democracia en todo el mundo. Y entonces se han sentido con derecho a entrar a otros países, incluso con su ejército, a enseñarles sobre democracia, a imponer la democracia perfecta, a decirles cómo se ejerce la libertad, etc. Entonces, en ese punto, estamos teniendo un proceso completamente desaseado en Estados Unidos, les guste o no. Totalmente. En varios estados hay un proceso muy desaseado. Lo que pasa es que la polarización allá es peor que la de acá. Entonces, en cuanto a democracia, que es uno de sus valores originales de su constitución, pues tienen muchos problemas.
Y en cuanto a libertad, pues se tomaron, se tomaron la tomaron libertad. el derecho de censurar al propio presidente de Estados Unidos las cadenas en un nado sincronizado. Esa fue otra. Es decir, Sí. todas juntas de repente cortaron la transmisión de Donald Trump, como si, pero además diciendo, es que está diciendo mentiras. Primero, ¿cuáles mentiras? Nunca dijeron cuáles mentiras. Segundo, si está diciendo mentiras, pues desmiéntenlo, pero no puedes cortar la transmisión siendo un medio. Y sobre todo, qué casualidad que la cortan todos los medios al mismo tiempo. Entonces, aquí estamos viendo una coordinación traída desde algún otro nivel para que esto suceda. El otro punto importante que tocaste fue lo del Leviatán. O sea, tienes hasta el derecho de matar al otro, ¿no? Sí. ¿Y quién decide a quién matar? Ese es el principal problema. Estamos hablando de un país en donde existen más de 600 millones de armas en manos de civiles. Casi 1.7 o casi 2 armas por persona, incluyendo a los niños. En donde tú prendes una mecha y puedes tener una guerra civil, pero de inmediato, ¿eh? No es cualquier cosa. La cosa está muy seria, la gente está muy polarizada. Hoy en la mañana le estaba yo platicando al Chato que Vicente Serrano entrevistó a un periodista, que no me acuerdo de su nombre, un periodista de Chicago, y empezaron a hablar de la censura que le hicieron a Donald Trump los medios. Bueno, el tipo se volvió loco. Por poco avienta el teléfono. Le dijo, bueno, es que si Trump quiere decir lo que quiera, que compre su medio. En ese nivel de polarización y de exaltación está la gente en Estados Unidos. Si nosotros estábamos espantados por el nivel de exaltación de los fachos en México, nada que ver, ¿eh? O sea, es un nivel diferente. Y además estás hablando de que casi todos están armados. O sea, y eso es peligroso. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo, pero bien complicado y bien delicado. Yo creo que esa es la nota de la década. Sí, yo también. La nota de la década. Yo también. En el país de la democracia, en un país que lleva 200 años sin un día de paz. En un país donde, si nosotros creíamos que las elecciones en México, cuidadas magistralmente por el INE como acostumbra, estaban empuerquecidas, esto nos acaba de dejar, pues, patidifusos, dirían los cuentos para niños, ¿no? Porque, ¿qué manera? Hubo 2 campañas, una básicamente en contra de Trump y otra, pues, básicamente a favor de Biden, pero vaya, no fue la típica campaña, fue una campaña en la que los medios estuvieron en contra de Trump, fue una campaña en la que Biden estuvo en contra de Trump, pero entonces todos contra él. Sus motivos tendrán, se habrá portado fatal, no sé cómo lo vean, esa es harina de otro costal, pero yo no considero que bajo ningún motivo que si te voy a entrevistar a ti y no me gusta lo que estás diciendo, te corte. ¿No? Ahora, al presidente... Voy a berrear en Twitter como perro. ¿Eh? Sí, si te dejan en Twitter, porque ya vimos que también está censurado Twitter. También lo censuran en Twitter. YouTube, increíble. Facebook y cuanta red social, y no solo nos censuran a él, nos censuran a nosotros. Es cierto. Eso es absolutamente fuera de la democracia y adiós a la libertad, recuperando un poco lo que estaba diciendo Rodrigo de por ejemplo, la guerra de Vietnam, que pues, fue famosa porque inventaron un golpeteo, y luego perdieron una guerra y de ahí para acá. Y la de Afganistán y la de Irak. Esa es otra. Que salieron con usted disculpe, no había armas. O sea, es ridícula y... Después de destruir el país. Sí,
ridícula y macabra, hasta macabra la forma en que se sienten con el derecho de irse a meter, de llegar a matar, y si no le salen las cosas, poder salirse con un, usted disculpe, nos equivocamos. Y fíjate lo simpático del asunto, o lo increíble del asunto. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Bush. ¿Cómo se eligió Bush? Como republicano. ¿Por quién votó Bush esta vez? Por Biden. Lo acaba de felicitar. Demócrata. Pero es que no estamos hablando de republicanos y demócratas en Estados Unidos, a pesar de que esa sea la apariencia. Estamos hablando de globalistas, banquero-financistas y el otro proyecto que es el nacionalista industrial. No estoy diciendo que ninguno de los dos sea mejor que el otro, simplemente son distintos. Pero los intereses de Trump, y se dedicó a pegarles, vaya, en una semana se peleó con 36 países, eso pues, es increíble, se dedicó a pegarles por todas partes, ¿no? Mira, ya llegó Rodrigo, vestido Bienvenido, de Che Rodrigo. Guevara. Una pregunta, Rodrigo Guillot. Mira, ¿Qué prefieres? Está Che Guevara, Ahí está. Manuel. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Para que te sientas intelectual, así como Aguilar Camín y Krause, que se ponen sus videos con su puño de libros atrás, aunque pareciera que nunca han leído un libro en su vida. No, sí los ha leído, nomás que no les entiende. Fue una pésima traducción, dicen. ¿Hablan de mí? No. No, Aguilar Camín. no de ti. Y yo creo que esta elección, o sea, la mejor opinión de ustedes, es como elegir entre gonorrea y sífilis. ¿Cuál prefieres? Pues mira, por lo pronto penicilina. Sí. Vamos a ver cómo nos va, con qué penicilina le tenemos que meter a este negocio. Pero es que tiene razón aquí. Hombre, está bien el análisis nacionalista, globalista, porque eso es, digamos, la esencia de la política interna gringa, ¿no? Pero entendamos que Estados Unidos es una potencia imperialista. Es una potencia que lleva la guerra a Medio Oriente, que lleva la guerra a Europa del Este, que lleva la guerra a regiones de Asia y América Latina. Al mundo, básicamente a quienes no tienen el poder de confrontarlo, ¿no? Como China, Rusia, la Unión Europea, etcétera. Sí, a donde puede. Y en ese sentido, pues bueno, las broncas internas de ese país tienen sus bemoles, pero el asunto internacional es distinto. A mí me parece hasta cierto punto, diría yo, hasta patético, hombre, ponerse a tomar partido por la sífilis o por la gonorrea cuando tienes la penicilina, ¿no? Y aquí la penicilina es la movilización popular, es la gran legitimidad que tiene el presidente de México, Andrés Manuel. Donald Trump no negoció y no se puso en un plan diplomático con casi nadie hace eso, pero lo hizo con Andrés, pero no porque le cayera bien, no porque fuera su amigo, no porque se parecen, hombre, ese análisis es bastante burdo. Lo hizo porque Andrés Manuel tiene un poder interno, un respaldo popular tan fuerte que no le quedó de otra, porque no es un Peña Nieto que a la primera, por unos millones de pesos, va a entregar recursos estratégicos del país, pero porque no además, es Felipe Calderón que llega a la presidencia sin... Además, Rodrigo, de que tiene el respaldo popular en México, tienes que tomar en cuenta de que hoy en Estados Unidos tienes 38 millones de mexicoamericanos allá. O sea, estás hablando de que ese frente es muy difícil de controlar para los Estados Unidos. O sea, no es nada más que tenga el respaldo de la gente aquí, es que tiene el respaldo de la gente allá y ahora sí, como dicen los gringos, put your money where your mouth is. La prueba de eso está en las remesas. O sea, si quieres algo más concreto, la prueba de que tienes el respaldo de los mexicoamericanos en Estados Unidos está en el 10% de incremento en las remesas en un año de pandemia, donde los ingresos de la gente allá bajaron. Y sin embargo, siguen mandando dinero y están mandando más. O sea, estás hablando de dos frentes. O sea, uno es el respaldo que tiene el presidente. Por otro lado,
la gran habilidad y el manejo muy fino de diplomacia y política exterior que han hecho él y su equipo de relaciones exteriores. Y por otro lado, tienes que sopesar la fuerza no nada más electoral, sino económica y de todo tipo que tienen los 38 millones de mexicoamericanos en Estados Unidos. Entonces, ya la toma de decisiones de los Estados Unidos no es sobre México como el país del sur, es sobre México como el país del sur y la gente que está ahí dentro, que es la segunda fuerza electoral de las minorías, si no es que pronto es la primera, ¿no? Entonces, sí, pero aparte te voy a decir otra cosa, en eso tienes razón. Sin embargo, tienes, por ejemplo, el caso de Bolivia, en donde ellos pudieron resolver el desaguisado que sucedió hace un año a través de un proceso electoral pacífico. Pero fíjate nada más, 3 días antes de que tomara posesión el presidente electo, trataron de matarlo con dinamita. O sea, ganaste, te mato. De este nivel son los globalistas, ¿eh? No es cualquier cosa. José Carlos, no sé qué pasó, pero creo que se te muteó porque no te escuché yo pues el último minuto, medio minuto. Bueno, más bien lo que sucede es que cada uno tenemos diferente internet. Nosotros sí lo oímos. ¿Tú lo oíste, Rodrigo? Sí, lo escuché. Ok, perdón. El que yo pensé que... Está bien que no hayas oído porque ya sé que te vas a poner al brinco. Vénganos tu reino, dicen. Me bloquearon para que no pudiera yo argumentar nada. Te aplicamos la de Trump. Exacto. Haz de cuenta que estás en la BBC. Pero entonces, vamos a ponerlo de una manera como entendible. Esto que vimos de el mutear al presidente en funciones de la potencia que tiene más soldados dispersos por el mundo, una de las potencias que tiene más armas en el planeta, la potencia que tiene el dólar movilizando a las demás monedas del planeta, por 5 televisoras locales además, al unísono, creo que es el punto de partida para cualquier ensayo de maestría, doctorado, licenciatura, tesis, acerca de lo que puede o no puede hacer los medios de comunicación que se autoproclaman como jueces, parte, y los más interesados en tomar la batuta. Y jueces electorales, No, pero mira, además esa discusión sería ética y es muy interesante. Aquí, hace rato escuchaba a Cepeda Patterson, un periodista crítico en algunas cosas del PG, pero también defensor en otras. Me parece uno de los opinadores más centrados hoy día. Es un análisis ético del asunto. El asunto es que ellos no tienen esa dimensión ética, hombre. Hablan de censurar noticias falsas, de censurar algo que dice una autoridad política que es falso, pero se inventan toda una trama para cuando toca con Medio Oriente, ¿no? Vaya, lo que decía Bush, por ejemplo, antes estaban mencionando a Bush, que se inventó lo de las armas químicas en Irán, en Irak, y resultó ser falso. Bueno, todo eso fue respaldado por los medios de comunicación gringos. Lo de que Venezuela es una... Especialmente por CNN, especialmente por CNN. Lo de Bolivia, lo de que Brasil es Lula da Silva era un delincuente, todo eso fue respaldado por esos mismos medios. Ahí no se trata de ética, ¿no? Que por supuesto que debe analizarse desde ahí porque es un punto de ruptura muy fuerte. Se te apagó el micrófono. Te quedaste fuerte. Ahora yo no lo oigo, ya se está desquitando. Le están hackeando. El asunto es que
Es que me están marcando. Ya. Ya, entonces ya mandé el mensaje que no estén fregando, ¿no? El asunto es que de eso se hace una lectura política, ¿no? Esa es mi intervención ahí, pues. La ética a CNN, a Fox News, al Partido Republicano o al Partido Demócrata les parece poca cosa. Ellos hablan de dinero, de petróleo, de territorios, de gobiernos. La ética para los demócratas y para los republicanos es cosa de nada. Oye, pero ahora quieren replicarlo en los demás países, empezando por México. Va a ser muy interesante verlos. No, tan caricaturescos aquí en México, diciendo que por ahí veía un tuit de Denise Dresser y de otros personajes a quien me opongo rotundamente a llamarle doctora, porque la señora no tiene ni la cédula profesional de licenciatura, y no me voy a cansar de replicarlo en redes sociales y en todos lados. Que primero se preocupe por terminar bien su carrera profesional para que presuma de ser politóloga. Pero bueno, del paréntesis, decían que habría que analizar ese caso de, ¿cómo dijeron? De cortar las mañaneras. Entonces yo contestaba un tuit ahí a alguien, no, pues a Loret de Mola, porque salió con su payasada de que si cortaban las mañaneras cada vez que el presidente hacía una mentira duraría menos que el reporte del clima. Entonces yo le puse ahí a Lord Montajes, le dije, no, pues primero, para poderlo cortar, primero tienen que transmitirla, pero si no la transmiten, como también ha dicho varias veces Vicente Serrano en Sin Censura, se les cae el rating, porque la gente sí, aquí en México está interesada en saber lo que dice el presidente de la República. El pueblo mexicano se está politizando, y eso la derecha se resiste completamente, no a verlo, porque lo ve y lo ve muy bien, sino aceptarlo, porque cada vez que los vapulean en redes sociales, salen a decir que son focas aplaudidoras de Andrés Manuel, que son un montón de trolls y bots. O sea, no les entra en la cabeza que la masa, el pueblo, puede ser políticamente participativo. No entienden en lo más mínimo, y se vio con el ejercicio de la recabación de firmas para solicitar el juicio a expresidentes. No les entra eso de la democracia participativa, sino que siguen en el mito ya pues fracasado de la democracia representativa, donde yo te represento porque tú votaste por mí y yo sé lo que es mejor para ti, aunque ya demostraron que lo que menos les interesa es el bienestar popular. Y luego salen a felicitar a Biden. Kenia López Rabadán, la del PAN, salía a decir que felicitaban a Biden y que disculpaban al presidente de México por no haberse pronunciado al respecto, que a lo mejor en un futuro que viniera otro, pues ya lo haría mejor. Y muchos le dijimos, no, pues más bien, señor Biden, señora Harris, disculpen ustedes a esta señora, porque es lo que en México se llama senadora plurinominal. Nadie votó por ella, no representa a ninguna parte del sector de la población, excepto a los intereses de su partido. Es impresionante ver cómo se pretenden colgar de la elección presidencial estadounidense de una manera irrisoria, a tal grado de que dicen que ojalá gane Biden para que venga a poner orden aquí en México. Son tan inconscientes, son tan bufonescos que no se dan cuenta que están diciendo, oigan, nosotros como no somos una oposición seria, no tenemos proyecto, no tenemos propuesta, no tenemos idea de cómo contrarrestar el enorme respaldo popular que tiene Andrés Manuel, pues necesitamos que venga otro güey del extranjero a que nos diga, que nos venga a decir qué hacer. Así de ese tamaño está. Me suena. Es que, ¿sabes qué, Rodrigo? Lo que pasa es que nunca la han tenido. Es decir, en los sexenios anteriores, ¿cuál fue la actitud de los gobiernos mexicanos ante Estados Unidos? Fue una actitud de absoluta sumisión, ¿no? De entrega. Estamos hablando de los últimos 40 años, ¿no? Porque antes, 50 años, digamos, porque antes había otro tipo de cosas, aunque también se cosían habas, ¿no? ¿Cuál fue la actitud? Imagínate, desde Fox y para acá, se cansaron estos güeyes de violar la soberanía con anuencia del gobierno mexicano.
se cansaron. Y después cuando llegó Trump, Trump también se cansó de utilizar a Peña Nieto y a todos los funcionarios como trapeadores, de insultarlos. Vaya, parecían sirvientas sin sueldo. Realmente es increíble. O sea, estas gentes nunca han tenido proyecto y nunca han tenido propuesta. El proyecto neoliberal pues en México es un proyecto neoporfirista, como lo dice muy bien Andrés Manuel. Porque si alguien sabe de historia es él, ¿eh? Solamente hay que leer lo que escribe en los libros. Fue un proyecto para saquear al país y dejarlo en manos de muy poca gente, cada vez menos, pero en una forma acelerada y profunda. Mucho más acelerada y profunda que en toda la historia de este país, que en toda la historia, incluyendo la colonia. O sea, realmente es increíble. Y esta gente, mira, son básicos. Ni siquiera se dan cuenta de lo que dicen. No entiende su cerebro las palabras que salen de su boca. Realmente yo no les veo ya ninguna posibilidad a esta gente de continuar en gobiernos, incluso estatales. O sea, va a haber ciertas excepciones, por desgracia, para el Chato, como la de Querétaro, que solamente tendrían que hacer un enorme esfuerzo las gentes de Morena para poder ganar ese estado. Que la lengua se te haga chicharrón, digo, honradamente. Fuera de ese estado yo no los veo ganando ni uno, ¿eh? O sea, porque no hay proyecto, no hay propuesta, no hay nada. O sea, no es nada más que las masas y que nosotros y que toda la gente que apoyamos el proyecto, porque no nada más apoyamos al gobierno, apoyamos al gobierno porque el gobierno tiene un proyecto que entendemos y en el que creemos. No es que estemos apoyando al presidente porque somos fanáticos del presidente. Si el presidente cambia de rumbo, la cosa cambia, ¿eh? Pero entendemos el proyecto de la Cuarta Transformación y estamos respaldando ese proyecto. Y eso va a continuar. Hay un proyecto, hay propuesta y hoy hay resultados bien claros. Estamos viviendo en un país muy distinto al que teníamos hace 2 años, ¿eh? Pero muy distinto. Y el que no se dé cuenta, que felicite a Biden. El que no se dé cuenta, que se vaya al Zócalo ahí a ocupar. Sí, bueno, que haga otro performance, ¿no? Pero lo va a tener que hacer encima del performance de Frena. A ver, tocayo. Que felicite a Biden o que defienda a Trump. Exacto, exacto, cualquiera de los dos. Hay que decirlo así. Es que tomar partido allá no, para nada. Ahora que hablabas de que justo el proyecto neoliberal era todo un bloque, ¿no? Que ahora ya no, afortunadamente, en el sistema político del país, pero sí es cierto que, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari era súper amigo de Fidel Castro, ¿no? Uh-huh. Y también era amigo del presidente de Estados Unidos, era Bush. Porque tenían cierta capacidad en política exterior. El PRI tenía una política exterior de primera, hombre, hasta que Peña Nieto, pues que el pobre nunca supo hacer nada, ¿no? Pero al final, el asunto es lo que tú dices, es que la gente está entrando en una conciencia distinta. Y hay que entonces seguir alimentando la vocación política desde abajo, desde el pueblo, organizando, concientizando, dando los debates que no se daban antes en ningún espacio y defendiendo las posturas de política exterior y de política interior que están basadas en la soberanía. Y para construir una soberanía, pues también tienes que fortalecer lo interno, que es lo que está haciendo el presidente. Porque ahorita tenemos el asunto de la elección gringa ahorita, ¿no? Que todavía no se define. Podría ser Trump, que podría ser Biden todavía. Tiene que pasar por el Poder Judicial, se están impugnando algunos estados, en fin, el sistema electoral gringo es todo un caso de estudio. Pero al final, desde México, el proyecto es otro. El proyecto es darle educación,
darle alimentación, darle vivienda, darle trabajo a la gente que ha sido históricamente desplazada, darle salud por las estructuras del poder, darle salud, que ahora es una preocupación principal, ¿no? En contexto de la pandemia. Y quien no sepa leer el asunto de la pandemia y el asunto de la caída de hegemonía de Estados Unidos y el asunto de todos los procesos políticos y sociales que están pasando en América Latina, que de pronto pareciera que estamos muy lejos, ¿no? Porque México tiene un contexto muy particular, muy sui generis, pero al final estamos en ambas regiones, en Norteamérica y en Sudamérica, en Latinoamérica, y todo lo que está sucediendo desde el sur hasta el norte de Estados Unidos, desde el sur del continente hasta el norte en Estados Unidos, pues es síntoma de que el mundo está cambiando, de que las relaciones globales o internacionales pues están entrando en una etapa en la que si no sabemos conducirnos con doctrina, tenemos nosotros mucha doctrina de relaciones internacionales, de política exterior. Está la doctrina Carranza, que es una de las mejores, de los mejores cuerpos teóricos de derecho internacional, de política exterior, que nace pues en un momento en que el mundo también está convulsionando. Durante la Revolución Mexicana está a punto de suceder, estamos en el periodo de entreguerras, terminó la Primera Guerra Mundial y estaba a punto de comenzar la Segunda Guerra Mundial, y México estaba en construcción de su identidad nacional, de sus procesos políticos, a la par que el mundo estaba pues en un proceso muy fuerte de definición, de disputa entre las potencias, y es algo que sucede hoy. Es muy parecido el contexto. México está entrando desde el 2018 para acá y tenemos que seguir luchando para que sea un cambio muy profundo, sea un proceso mucho más amplio que un sexenio. México está entrando en una etapa muy parecida a la Revolución Mexicana, al periodo de reforma, a estos momentos históricos en que el poder popular empieza a disputar algunas de las estructuras de poder. Estamos hablando de procesos muy importantes en lo local que también tienen mucho que ver con lo que está sucediendo en lo internacional. Durante el proceso de Revolución Mexicana sucedía el proceso de Revolución Rusa, por ejemplo. Sucedían algunos procesos muy parecidos en América Latina, en Asia, y nuestro país está conectado con todas estas regiones. Somos un puente entre América del Sur y América del Norte, pero también entre Europa y América. Tenemos uno de los puertos más importantes en el comercio internacional, como es el de Veracruz. También tenemos muchas conexiones. Sin olvidar Asia. Con el americano, pero con Asia estamos empezando a construir. Está China disputando la hegemonía económico-financiera, tú lo sabes muy bien. Aquí está Rusia, que también tiene una fuerte presencia militar. Y total, nosotros aquí seguimos erróneamente, algunas veces de buena fe, otras no tanto, pero erróneamente en ambos casos, seguimos pensando que queremos depender de Estados Unidos. Y si bien es cierto que dependemos de Estados Unidos, también es cierto que Estados Unidos depende de nosotros en términos de comercio internacional, en términos de política internacional. Había una anécdota muy, muy interesante. Hay dos muy parecidas, pero me gusta mucho citar la que sucede con el general Cárdenas, y la otra es con Carranza, precisamente. Estamos hablando de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y en ambos casos, Alemania, o sea, digamos, Europa, el grupo de potencias que le disputaban a Estados Unidos su lugar en el mundo como hegemonía, en ambos casos, con Cárdenas y con Carranza, sucede que México tiene una buena relación con Alemania y con Europa cuando eran la gran disputa con Estados Unidos. Cuando sucede con Carranza es el famoso telegrama Zimmermann, en donde Alemania le ofrece a México recuperar el territorio perdido durante las guerras de intervención a cambio de permitirle a los alemanes usar el territorio mexicano para invadir Estados Unidos. Es una propuesta muy fuerte y además demuestra el valor estratégico que tiene nuestro país. Y en el caso del general Cárdenas,
sucede que el petróleo, que es una de las herramientas estratégicas más importantes de México, porque es muy importante en el mundo el petróleo y porque México tiene mucho, sucede que el general Cárdenas, a la par que se oponía a la intervención de Estados Unidos en América Latina y también se oponía a los regímenes fascistas en Europa y hacía gestos como recibir a los refugiados, como no reconocer a los gobiernos emanados del golpe de Estado, sobre todo en España, con Franco. Bueno, a la par de eso comerciaba petróleo con esos países y sobre todo con la Alemania de Hitler. Entonces, nuestro país, y digo que hay que recuperar esas experiencias históricas ahora, porque ahora, bueno, no es Europa, pero es China y es Rusia y es América Latina que está despertando en movimientos impresionantes. Yo no sé ustedes, pero a mí me parecía muy lejano que el pueblo de Bolivia, por ejemplo, recuperara su democracia en cuestión de un año, en medio de una pandemia, tras un golpe militar tan terrible como el que sucedió pues a inicios de este año, sí, y se recuperó, y está en Chile recuperando otra vez uno de sus procesos democráticos más importantes con la constituyente, que desde la década de los 70 le pertenecía a la constitución al régimen heredado por Pinochet, y que empieza con reclamos a algunas medidas muy específicas como el aumento de tarifas de transporte del metro y de transporte público, pero que deriva en todo un movimiento de mujeres, de jóvenes, de sindicatos, de trabajadores, de todos estos movimientos sociales que están emergiendo muy fuertes en América Latina y que están exigiendo pues muchas cosas muy distintas, a lo mejor entre sí, pero que tienen como punto común que están desafiando el orden económico neoliberal y en algunos casos hasta el orden capitalista. Y estás hablando de... Es una complejidad. Oye, Rodrigo, y estás hablando de Chile, que era la joya de la corona en Latinoamérica del neoliberalismo. Es el inicio y el fin de un ciclo. Es el inicio y el fin de un ciclo. En Chile empieza el neoliberalismo con el golpe de Estado del compañero Allende y con la dictadura militar de Pinochet. Y en Chile es uno de los momentos más importantes de la caída del neoliberalismo. Yo diría que el inicio de este ciclo sucede en México en 2018 con la presidencia del compañero Andrés Manuel, pero en Chile hay una manifestación muy importante de que las fuerzas sociales, de que el movimiento popular está desafiando a este orden económico y tenemos que estar mucho más allá del paradigma de las relaciones entre estados, de las elecciones entre los gringos, porque hay toda una serie de vectores sociales, de demandas políticas, sociales, económicas muy fuertes. Ya para terminar mi intervención, ahora que sucede la pandemia, muchos de los presidentes, expresidentes y presidentes de países de América Latina se reúnen en la CEPAL, que está presidida por quien fue presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y lo que demandan ellos es la cancelación de la deuda externa de los países bajo el argumento de que el gasto público que es necesario para subsidiar el paro, la cuarentena, que la gente no salga de sus casas, bueno, pues para pagar eso y para que la gente no pueda no salir de sus casas, pues hay que darles alimentación, servicios públicos y toda una gama de derechos, de servicios públicos básicos que no están garantizados y que para pagarlos habría que dejar de pagar la deuda externa de los países, que ha sido una de las herramientas de dominación financiera más importantes. Que eso que estás diciendo, claramente eso que estás diciendo va contra toda la lógica neoliberal. ¿Cuál es la receta neoliberal? No es que yo te condone la deuda, es que te dé más dinero prestado. Que eso es lo que han intentado hacer con todo el mundo y lo han logrado, ¿eh? O sea, en lugar de condonarte la deuda, te presto más y te vas a más tiempo y entonces en lugar de una generación, pues serán 3 las que paguen, pero eso es lo que necesitas, más dinero, aquí está. Pero no es que te vaya a condonar la deuda. O sea, estás hablando de una lógica económica completamente distinta, ¿no? La lógica económica neoliberal, eso es lo que te impone. Más deuda para que puedas trabajar. O sea, por eso están como locos con la estrategia de México. Porque fíjate nada más,
México, sin contraer deuda nueva, creció 12% el Producto Interno Bruto en los últimos 3 meses. Eso simplemente no cabe en la lógica neoliberal. No entienden cómo, ¿no? Y bueno, pues así fue. Ni lo van a entender jamás. Ni lo van a... No lo van a entender. No les conviene entenderlo. No, porque Esto para es esta como gente, Electra, lo que digo. no les conviene entender, no lo entienden. siguen diciendo que no crecemos porque no pedimos prestado. Yo no me canso de poner en redes sociales, no me canso. A ver, repite después de mí. Crecer de prestado no es crecimiento, no es crecimiento. ¿Por qué? Porque es que te sirve para inversión. Ok, va, lo inviertes, te genera. Y la ganancia se te van a pagar intereses, hazme chingado favor, crecer de prestado no es crecer. Ganancia. Si es que hay ganancia. Que es otro boleto. Estrategias de inversión de los gobiernos difícilmente tienes ganancia. Sí, y si no, pregúntale a Brasil. Pregúntale a Brasil. Petrobras, Fíjate, pregúntale a Brasil que en este evento de la pandemia contrajo deuda adicional por el 20% de su Producto Interno Bruto y en el último trimestre perdió 20% de su Producto Interno Bruto. Imagínate. Más lo que se acumula esta semana, Pepe. Exacto. O sea, así estaríamos como Brasil si estuviera Mid o Anaya. Bueno, ya del Bronco ni hablamos, ¿no? En la presidencia. No, por favor, no hablemos de eso. Es demasiada bajeza. ¿No? Oye, tenemos saludos. Dicen que nadie votó por el tercero o el cuarto candidato de Estados Unidos. Sí votaron. Yo creo que votaron más que por el Bronco. Oye, dicen que están esperando a ver si si el resultado de las elecciones no gana el PAN. No, pero puede ganar el PRI. El PRI. En una de esas, que le hablaron y dijeron, mándame a Bartlett, por favor. Sí. Mira, si le mandas a Bartlett y a Lorenzo Córdoba, seguro gana el PRI. Seguro. Y eso que no jugaba, man. Pero bueno, a ver, saludos de Blancanelia Rodríguez, de Joel mismo, de Manuel Coser, de Juan Carreón, de Arturo Manzanares y de Nay Rojas. Y entonces caemos en el siguiente trancazo, que es gane Biden o gane Trump, que sería el equivalente otra vez entre la gonorrea y la sífilis. ¿Qué pasa con nuestros queridísimos exgobernantes? ¿Qué cara pondría? ¿Qué va a pasar con nuestros proyectados presos? Exacto, son reos proyectados. O sea, pero son reos proyectados, gane quien gane. O sea, pues sí, porque ahí sí, el Poder Judicial en Estados Unidos, eso sí hay que reconocerles, el Poder Judicial se cuece aparte. Gane Trump o que se quede Biden, el proceso contra García Luna va a seguir. Gane Trump o gane Biden, el proceso de investigación para ver qué se define con el general Cienfuegos va a seguir. Y gane Trump o gane Biden, Calderón se va a tener que seguir cuidando. Punto. Más a ver quién se sigue cuidando. ¿De qué, cabrón? Ya de qué se cuida. De un margaritazo que le puede venir encima, man. Todo lo que no ha de saber esa mujer. Todo lo que... Pues sí, pero ¿sabes qué? Es todo lo que vio, pero que no entendió. Creo que cuenta con que no entendió nada. Pero mira, ahí tienes un montón de presos proyectados. No. Está claro, no importa quién gane, siguen siendo presos proyectados. Van a seguir. A ver. A ver, Rodrigo. No. Es que, ¿cómo la ves, Rodrigo? ¿Cómo la ves? Pero mi compañero aquí está pecando ahí. Mi compañero aquí está pecando ahí de misógino. Porque Margarita Zavala, sí. Margarita Zavala, fíjate, checa el libro de Felipe el Oscuro. Ajá. Y te cuenta ahí otra historia, que Margarita, a pesar de que pareciera ser así una personalidad muy pasiva, muy indiferente, en realidad la tipa era quien manejaba los hilos. Bueno, tú sabes que Calderón tenía problemas de alcoholismo y además, más fuerte todavía,
de identificación paterna. Te habla ahí de cómo el tipo estaba complejado porque su papá, Luis Calderón Vega, había sido pues un gran dirigente y el tipo vivía a la sombra de la memoria de su padre. Pero Margarita, que tenía pues más poder económico, era en parte fundamental de la estrategia. O sea que la mujer en realidad no era nada incapaz, solo que jugaba en las sombras. Pero ahí el libro de Olga Warner la describe como maquiavélica, como vengativa y como quien dirigía en realidad a Calderón. O sea que cuidado con esa señora. Lo que pasa es que sí, déjame hacer una aclaración, porque yo no hablé de Margarita por ser mujer, sino por ser Margarita. O sea, si ella fue la que urdió una bola de cosas con Calderón, pues eso lo explicaría todo, ya no habría más que comentar. O sea, realmente es una gente con disfunción cognitiva profunda, no se entera de nada de lo que pasa, no puede expresar nada de lo que quiere decir. O sea, realmente es inaudito, ¿no? Que Calderón, bueno, se explica por el abuso del alcohol, que Calderón la quiera utilizar como instrumento para regresar a la política. Pero yo no he oído nada más ridículo. O sea, no es porque sea mujer, sino que la señora es subnormal. No tiene nada que ver con su sexo. De eso, pues hay muchos subnormales masculinos, ¿no? Nada más quería aclarar eso porque no es cuestión de misoginia, ¿eh? Es una cuestión de análisis de la realidad. Yo Sí. pienso que, Así como, imagínate nada más estar casado con Margarita, Por eso toma. haber llegado a la presidencia robada, no tener ningún tipo de credibilidad nacional, pues te dedicas a armar la guerra y a beber. A beber y que el arme García Luna. Pues claro, ¿No? para eso lo tenemos, pues Para no, eso ¿para lo qué sirve? compraste. Sí. ¿No tienes nada más que reclamar, Rodrigo? Por el momento no, harto callito, pégale. por el momento no, pero ustedes sigan hablando y se me ocurre algo, no se preocupen. Maldito. Estuvo largo. Entonces, nuestros proyectados presos, los próximos niños cantores de Almoloya, O de Brooklyn. o de Brooklyn, cualquiera de las dos, barbaridad. ¿Qué tendrán que decirnos algo nuevo que no hayan dicho ya, que no hayan tuiteado? ¿Ustedes creen que estén en completo conciencia? Yo cuando los leo, que es bastantes veces al día, me doy cuenta que, pues yo creo que viven una realidad aparte. Yo creo que no se están dando cuenta de lo que está haciendo en México, porque México está viviendo una revolución mucho más profunda de lo que podríamos pensar que es una revolución armada, por ejemplo, en muchos países. Efectivamente, lo que pasó en Bolivia, que es una belleza lo que está sucediendo ahorita, con la toma de protesta del nuevo presidente electo, con Evo volviendo, lo que está pasando en Argentina, o sea, sí hay un revuelo muy interesante, que es donde yo creo que había que preguntarnos. En Bolivia van a meter a la cárcel a estas personas, va a haber juicios por asesinato, por robo, por todo lo que debería de haber juicios en México, que no está pasando, ¿no? No está pasando con la celeridad que quisiéramos. Y además, bueno, me pasan aquí otra nota como para decir, ya bájale a tu choro. Tenemos en medio, me censuraron, llegó la BBC, un presidente. Gracias, Frauque. Sí, que bien sabes. Tabasco. Nos vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén, poco mojado. Bueno, fíjate que en el caso de Tabasco es un caso increíble. O sea, hemos estado viendo durante décadas, y yo me acuerdo desde chico, cada año Tabasco se inunda. Cada año Tabasco se inunda. Y cada año hay que ir a ayudarle a la gente porque se inundó. O sea, es realmente, bueno, ¿por qué se inunda? Entonces,
mi percepción y mi análisis era, bueno, porque algún corrupto o algunos corruptos han permitido que se construya donde no se debe construir. O sea, siendo así bastante simplista, ¿no? Ese era mi análisis. Pero pues hoy que nos dan la información, por cierto, el mismo presidente en la mañanera, te enteras de que el problema no es ese. Te enteras de que el problema primero es de caudal de lluvia, luego de manejo y control del caudal de lluvia. En tercer lugar, a la gente que vive en las zonas bajas, la despojaron de sus tierras en las zonas altas. Por eso se asentó en las zonas bajas. O sea, no es porque alguien les haya permitido les haya dado un permiso de construcción, es que tenían que vivir en alguna parte y se fueron a vivir en donde nadie quería vivir porque se inunda, ¿no? Y luego además tienes toda esta infraestructura hidroeléctrica que hicimos durante tantos años en México, en La Angostura, en Chicoacén, en la otra presa y en Peñitas, que son 4 presas que vienen de Chiapas a Tabasco, que pues no puedes permitir que se llenen porque se puede romper la cortina, y si se rompe la cortina, entonces no nada más se inundan, se ahogan todos, ¿no? Pero el manejo del agua es, bueno, pues vamos a desfogarla. ¿Y por qué la tienen que desfogar en época de lluvias? Se supone que estas hidroeléctricas están hechas para que las turbinas trabajen, el nivel del agua disminuya y generen electricidad. Pero eso no lo hacen porque le están dando preferencia a que surta la energía a las empresas privadas. Entonces, detienen las turbinas para que las empresas privadas surtan la energía. Entonces, todos esos factores juntos, con además otro que es el desasolve de los ríos. Fíjate nomás. Y te falta uno, Pepe, que es el uso del Fondo Nacional de Desastres. De desastres. Eso, sí. Además. Pero espérame, déjame entrar al desasolve de los ríos, porque es un tema increíble. O sea, el desasolve de los ríos se hizo en la época de Madero. Después en la época de Obregón. Y al final, el último desasolve se hizo en la época de López Mateos, antes de 64. Y no se ha vuelto a hacer otro. Entonces los ríos se estancan. O sea, imagínate nada más todo esto junto. Pues tiene que haber un desastre. Pero ¿a quién le ha importado de 64 para acá todo esto? O desde la época de López Portillo, que hicieron Chicoacén, por ejemplo. ¿A quién le ha importado? ¿Quién ha atendido el problema? O sea, nos dedicamos a ayudarle a los inundados a que regresen a sus casas y el año que entra va de nuez. Entonces, mientras les compramos la energía barata, carísima a todos. A los privados. Claro, olvidémonos de la industria nacional. Tenemos las turbinas de las presas durmiendo pues, para que los privados produzcan. Pues de qué es una cosa demencial. Sí, demencial, esa es la palabra. Aparte del uso del Fonden, ¿no? Pero sí, adelante, Rodrigo, adelante. Otra prueba de que estas políticas neoliberales fueron y son un fracaso, porque no nada más con su teoría del goteo, donde decían, a ver, les damos a los empresarios y ellos van a provocar con la creación de empleos que la economía baje, y luego entonces las clases bajas van a prosperar para que puedan subir. Pero ese goteo y esa prosperidad nunca llegó, porque estos empresarios que tenían que crear los empleos se dedicaron a pagar sueldos de hambre en el caso de que crearan empleos. 1, 2, la infraestructura. Ahorita lo que platicábamos hace rato de Estados Unidos, de qué es lo que les interesa a las televisoras y a los partidos y a las autoridades de ese país en general. Les interesa el petróleo, les interesa el dinero, les interesan los negocios. Y eso es lo que estaba pasando en Tabasco. Con Tabasco se está destapando la cloaca de que de los últimos 50 años, un poquito más, solo les han interesado hacer negocios, hacer dinero. La cereza en el pastel
fue la reforma energética que terminó de abrirle la puerta, no nada más en el petróleo, sino también en otros tipos de recursos energéticos a los capitales privados, mandando a volar muy lejos al bienestar popular, que aunque digan lo que digan, es algo importante que se tiene que considerar para poder determinar que una nación está progresando. Es lo que está pasando en Tabasco, es otra prueba de que el neoliberalismo lo único que vino a hacer es darle al catre a las clases trabajadoras, al pueblo, al sur del país, porque no olvidemos, el norte viene industrializado, no en balde están ahí berreando el Bronco en Nuevo León y Javier Corral en Chihuahua, que porque no les dan dinero suficiente. Pero en el sur tienes a las clases, a varios de los estados de aquel lado, pues en la pobreza o en una situación de infraestructura, como es el caso de Tabasco, muy, muy preocupante. Ahora sí que, como dice el presidente, nunca se han atacado las causas del problema, únicamente se han puesto parchecitos. Se inundó, pues vamos a ayudarle a que se salga el agua. Que aquí. Ahora mandó Claudia Sheinbaum, mandó camiones de esos de los de tipo de Sasolve allá a Tabasco para que echen la mano, vamos a apoyar a las familias y ya. Es un parche, pero no se resuelve el problema. Y pienso que la presencia de Andrés Manuel allá, pues es precisamente para eso, para determinar cuál es el verdadero problema que ya empezó a brotar todo de la culaca. Llegó, abrió la tapa de la alcantarilla y empezó a brotar todo lo que ya sabíamos que estaba ahí, pero ya con los pelos de la burra en la mano. Y yo pienso que cuando él, cuando termine, por decirlo de alguna forma, en la situación en Tabasco, va a salir con alguna propuesta que va a ser otra vez que la derecha empiece a pegar de gritos y empiece a berrer de que... Mira, de hecho, la solución integral al problema la van a presentar mañana. Mañana van a tener una reunión y es una solución integral de fondo que implica que las presas se manejen con la prioridad de la seguridad de la gente. O sea, si hay que echar a andar las turbinas todo el tiempo, de septiembre a enero, pues las van a echar a andar. Seguridad nacional. Así es, por seguridad de la población. O sea, eso va primero que el negocio. O sea, está bien el negocio. Tiene que ir primero. Con el dinero, pero eso va primero que el negocio. En segundo lugar, que se haga un programa permanente de desasolve de ríos, ¿no? En el que ayudes a que los ríos puedan llevar el cauce del agua en forma más rápida y construyas bordos para que no se salgan de cauce. En tercer lugar, un programa de vivienda para que toda esta gente puedas reubicarla en lugares donde no tienen un riesgo como el que tienen ahorita. Y en cuarto lugar, una intensificación de las estrategias de apoyos de bienestar para la gente que lo necesita. Entonces, con estos cuatro, en teoría, esto no debe volver a suceder, pero se van a poner a trabajar ya, y claro que no le va a gustar a la derecha. Eso, pues ya lo sabemos, porque no le gusta nada. O sea, no importa cómo sea la solución ni cuál, aunque fuera neoliberal la solución, no le gusta nada. O sea, si quieres una solución más neoliberal que la de impulsar el consumo para que la economía crezca en forma rapidísima, como ha estado sucediendo, pues tampoco les gusta. Mira, pero pues ahí está. Yo quisiera darles un ejemplo muy interesante de lo que está pasando en un pequeñísimo estado, el segundo más chico de la República, gobernado por el PAN. Aquí tenemos un poder legislativo que es Querétaro. Tenemos un poder legislativo que ha dejado congelado 70% de todas las iniciativas de ley del último año. Tenemos un estado que efectivamente crece más rápido que el resto de la República, pero con salarios de hambre, con muchos trabajos, pero con salarios muy bajos. Tenemos un estado precioso en el que acaban de aventarse la puntada. ¿Te acuerdas que hace tiempo lo platicábamos de la ley Garrote? Que no la habían pues va de nuevo. La semana pasada, la están aventando de nuevo.
lo están intentando meter aprovechando la pandemia. Tenemos un estado donde las medicinas ya habían llegado, pero no las sacaron. Entonces hubo que demandar al Estado para que sacaran las medicinas y ya están surtiéndose los hospitales. Pero mientras tanto, y tenemos un Estado que pugnó durante muchos años, entre otros chismes, por ejemplo, había un cuento de hacer un tren bala de México a Querétaro, llegar hasta Guadalajara. Fue tantos años, porque estamos hablando de hace 25 años más o menos, que empezó el trámite, que ya le decíamos el tren balín aquí, ¿no? Porque no quedaba más remedio. En lugar de bala era el tren balín. Y ahora vuelven a poner el proyecto que tiró Peña Nieto por malos manejos, o por, no me acuerdo, problemas con China. Vuelven a meter. El problema entonces fue la Casa Blanca. Sí. Sacaron la noticia de la Casa Blanca. Y se cayó el tren balín. Al día siguiente cancelaron el tren Querétaro sí. Porque traía más porquerías, ¿no? De Higareda. Entonces, miles de millones. De grupo Oiga. Sí. Entonces ahora lo vuelven a meter y entonces la derecha va a gritar proyecto electoral. Porque lo empiezan en junio. Okay. Entonces no les gusta si es privado, si es público, no les gusta nada. Hay que demandarlos cotidianamente para que empiecen a trabajar. Y ahora el gobernador de Querétaro, que se llama Pancho Domínguez, ha estado muy calladito. ¿El de los sobornos? Ese. Okay. El que recibía 6 kilos al mes del señor Kors. Mi vecino, digámoslo así. Ahí me lo saludas. Sí, hombre, ahora que lo vea de tu parte. Son bien honestotes estos, Coco, como que sobornos. ¿De qué estás hablando, chato? No, bueno, eran gratificaciones. Se volvió muy famosa la frase porque decía que, ¿y cómo los vamos a pagar? Le preguntó Cabeza de Vaca. Y entonces Pancho, que tiene un dominio de la lengua espectacular, dijo, chingón, vamos a pagar chingón. Le ha pagado. Hay que reconocerle que es buen pagador. Solo así se entiende que entre Cabeza de Narco y Pancho, ¿no? Pues, ¿de qué otro lenguaje pueden utilizar esos dos? Ahora va a ser muy interesante ahora que regrese el presidente a ver si ahora sí contesta las preguntas en la mañanera. Tiene derecho a no réplica él. No, somos dueños de nuestro propio silencio. Pero mi pecho no es bodega, dice el presidente, así es que vamos a ver cuántas bodegas tienen aquí haciendo quién sabe qué movimientos. Pregúntale a Naya cuántas bodegas tenemos ahí. Varias tienen, varias. La de los 54 millones. Creo que según la teoría, nos van a dejar en manos del PAN. Híjole. Pues no, es que fíjate que no es que los dejen en manos del PAN, es que si ustedes votan por el PAN, pues van a quedar en manos del PAN. Yo ya me voy a Cuernavaca. Ahí no hay de otra, pues bueno, en Cuernavaca no cantamos mal, pero de Pancho al Cuau, prefiero al Cuau. Y mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí. O sea, va a estar precioso. Son capacidades diferentes las de los dos, ¿no? O vengas el Estado de México. Híjole. Al Estado de México, ándale, y te dan tu tarjeta rosa. ¿Para qué la rosa? ¿Qué pasó, Pepe? Porque eres como una madre para todos. Muchas gracias. Vas a ver, Acuillas. Pero no, esto se va a poner color de hormiga porque fíjate que en Querétaro, la elección pasada, que fue para presidente municipal, Andrés Manuel ganó por 10 puntos. Curiosamente ganó el presidente municipal panista por 1,400 votos que se tuvieron que recontar después de esto. Aquí ya llegó la BBC otra vez. Llegó CNN. Gracias, Frau. Gracias, Frau. La censura. Son las 10:10.
Entonces, cerramos este programa. ¿Con qué nos quedamos? Vamos a dejarle primero a Rodrigo Guillot, porque él tiene siempre una frase tremenda para cerrar este asunto. Adelante, Guillot. ¿No me quieres dejar al último para que no te corrija No, la no, plana? no, porque vamos a llegar a las 11. Tú primero. No, pues yo me quedo festejando el triunfo popular en Bolivia. Híjole, es conmovedor, caray. Cuando sucedió el golpe, comenzamos a hacer un trabajo pues de solidaridad. El gobierno hacía de su parte y nosotros desde el movimiento pues apoyábamos, ¿no? Algunas cosas de logística, algunas cosas de movilización. Y la verdad es que los compañeros allá y nosotros acá, pues sentíamos el golpe, ¿no? El golpe de Estado, literalmente, pero el golpe también hacia adentro, emocional. Híjole, es duro porque en momentos de crisis, como lo fue el golpe de Estado, uno tiene que sacar el pecho y seguir luchando y seguir defendiendo, aunque parezca que todo está gris. Y yo creo que no veíamos tan claro, si bien veíamos una movilización popular, una dignidad de los pueblos en resistencia, no necesariamente veíamos tan claro que se pudiera terminar con el intento de dictadura en un año, con elecciones, con ese margen tan amplio. Hoy Evo regresó a Bolivia. Híjole, y mientras nosotros estamos pensando en la elección gringa, que es un desastre, que es muy importante, por supuesto, estar pendiente y que Estados Unidos tiene mucho poder y que lo que sucede ahí impacta a todo el mundo, es cierto, pero mientras todo eso pasaba, los pueblos indígenas, los movimientos sociales, sindicales, estaban resistiendo y venciendo a un golpe de Estado en Bolivia, uno de los países más importantes hoy en la resistencia contra el abuso, contra la violencia, contra la desigualdad. Híjole, yo creo que esa es la nota que tenemos que celebrar en esta semana, en este mes, y es una de las noticias y de los hechos políticos más importantes en el año. Bolivia resistió un golpe de Estado, mantuvo la cabeza firme, el compañero Evo sobrevivió y ganamos otra vez la presidencia en Bolivia y los movimientos sociales allá hicieron una tarea titánica y vencieron un golpe de Estado con la voluntad popular, con las urnas y con la dignidad y la verdad por delante. Caray, es conmovedor. Con eso me quedo yo el día de hoy. Perfecto, Alcubilla. Pues suscribo las palabras de Guillot con respecto de Bolivia. Hoy en la mañana veía pues, la retransmisión en YouTube de la investidura de Lucho Arce. Se te enchina la piel de verlo entrar, de ver cómo llega, de ver cómo le van preguntando, cómo va juramentando el puesto y cómo se le nota que quiere estar ahí. Yo no soy muy poco o nada experto en la situación política de Bolivia como lo es aquí el compañero Guillot, pero lo que vi el día de hoy en la investidura de Lucho Arce, pues me queda claro de que pues Bolivia es un ejemplo de cómo se tiene que pensar con la cabeza fría para tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque los bolivianos, el pueblo, pudo haber respondido con una contraofensiva armada, con una revolución, que hubiera hecho que el golpe se hubiera prolongado por años. Y sin embargo, conservó la cabeza fría, aguantaron vara, fueron a las urnas y en las urnas ganaron lo que por derecho nunca debieron de haber perdido. Eso en el caso de Bolivia es excepcional y yo creo que de Bolivia vamos a seguir viendo otros estallidos sociales pacíficos en otras partes de América Latina en general. México también va a seguir avanzando. La pandemia solo detuvo lo que ya se estaba haciendo bien, lo que estaba en vías de construcción.
Y bueno, de Estados Unidos, también yo creo que a partir de este proceso electoral, pienso yo que van a hacer una reforma político-electoral allá, porque como decía José Carlos al principio, el proceso está muy desasiado, muy desasiado. Tienes a las televisoras proclamando presidentes, a diferencia aquí de México, que ciertamente salen las televisoras a decir, pues vienen los conteos rápidos, va fulano a la cabeza, pero antes de que termine el día, sale el presidente del Instituto Nacional Electoral y sale el presidente de la República saliente a declarar pues lo propio de acuerdo a cómo van los resultados. En el caso de Estados Unidos, no ha salido ninguna autoridad gubernamental ni electoral a declarar que Biden podría haber ganado. Todas las manifestaciones, por ejemplo, de legisladores, han sido a título personal. Pero a nombre de una autoridad electoral propiamente dicha, no ha habido ningún pronunciamiento y parece que no lo habrá hasta diciembre, cuando se reúne el colegio electoral y se determine quién es el que se queda. Porque hay que decirlo también, el voto popular en Estados Unidos importa poco o nada, porque el que gana, si tú ves ahorita el mapa de Estados Unidos cómo está casi todo pintado de rojo, pero resulta que el azul es el que tiene más de los 270 votos electorales, y son los simpatizantes del azul los que van a elegir a ratificar al presidente, que generalmente ratifican al desde su propio partido. Entonces uno ve el mapa y yo decía, güey, ¿cómo está pintado de rojo y se va a quedar el azul? Y no con esto simpatizó con Trump, lo aclaro y lo he dicho varias veces. Lo que sí me gustaría ver en Estados Unidos, ¿por qué? Porque Estados Unidos es ejemplo, para bien o para mal es ejemplo, es que reformen ese sistema electoral que tiene ahorita a los estadounidenses con como decimos coloquialmente, con el Jesús en la boca, pensando en quién se va a quedar y en qué condiciones se va a quedar. Porque si se queda Biden así como están las cosas, pienso yo, a mí me da la impresión, no lo sé, estoy especulando, de que va a ser un tipo Borolas que se va a tener que legitimar por las acciones que emprenda en el extranjero, como Calderón lo hizo aquí en México con la lucha contra el narco. Pienso yo que no es cosa menor. De repente se toma chiste en las redes sociales con los memes y N cantidad de circunstancias, pero pues ya viéndolo fría y seriamente, no es cosa menor, y pues se tiene que limpiar este proceso, y eso solo va a venir a través de una reforma político-electoral seria, y que América Latina siga para arriba y para adelante, porque México y Bolivia de entrada son dos naciones que han demostrado de que no necesitamos de la hegemonía de alguna potencia extranjera para poder crecer. Podemos crecer con nuestros propios recursos y lo podemos hacer muy bien. Como decía por ahí Evo Morales, cuando todavía estaba en la presidencia, antes de que muchos que le dieran el golpe de Estado, para ver cuando quedó Trump, y que si México, ¿con quién iba a negociar? Y Evo le dijo al gobierno de Peña Nieto, pues volteen a ver al sur, güeyes. Pues aquí estamos nosotros. Por eso pienso que América Latina va a empezar a cambiar fuertemente. Ya con eso me quedo. 3 veces doctor, queridísimo José Carlos Arias. Aquí relincho, relínchele. Gracias, Chato. Mira, yo primero sí quiero festejar lo de Bolivia y te voy a explicar por qué. Hace un año que sucedió esto, estábamos grabando Guerra Híbrida, el tercer capítulo con Daniel Marmolejo. Hicimos una reflexión. Bolivia fue el país en Latinoamérica que tuvo más desarrollo social, que tuvo más desarrollo económico y más crecimiento económico, que por cierto, el artífice del crecimiento económico de Bolivia es Luis Arce, el actual presidente, y que tuvo mucho más avance que cualquier otro país desde muchos puntos de vista con Evo Morales. Entonces nuestra reflexión era, no importa qué es lo que hagas, ¿no? Desde el punto de vista progresista, estos fachos cualquier día pueden llegar y quitarte el poder. Pero hoy nos estamos dando cuenta de que sí importa. Es decir, claro que importa, tan importa
que el pueblo de Bolivia se portó de otra manera. Como decía Rodrigo, tomas las armas y te vas a pelear durante 10 años. Estos se tranquilizaron, se callaron, se organizaron y fueron a votar en forma pacífica y retomaron el control. Y ahora vas a ver otro periodo dorado de Bolivia con crecimiento, con desarrollo social, retomando el punto de donde se quedaron en el último periodo de Evo. Entonces, claro que es de festejarse, es un gran ejemplo para no nada más para Latinoamérica, sino para muchos países del mundo, el caso de Bolivia. Y por otro lado, yo lo que le haría en relación con el proceso electoral norteamericano, solamente me gustaría hacer una proyección, ¿no? Porque ahora están de moda, ¿no? Muy bien, venga. Entonces, yo creo que Pero mi proyección va en el sentido de que no te proyectes. la sonrisa proyectada se va a ir desdibujando. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Chato, y saludos a todos y gracias a Bueno, a mí ya no me queda concluir nada más que decir que estoy casi de acuerdo en casi todo lo que dijeron. Voy a guardarme mi opinión, no me vayan a recortar ahorita aquí abajo la censura, pero sí debo decir que Bolivia, por ejemplo, con un conteo de votos hecho por, entre otros, el INE mexicano, todo el mundo creíamos, bueno, yo tenía mis dudas acerca de que fuera un conteo limpio, por ejemplo, acerca de si Biden o Trump quedan. Lo único que deja esto que ver, según mi punto de vista, es la debilidad tan absoluta que tiene el sistema democrático en los Estados Unidos y el no tener capacidad política para volver a invadir ningún otro territorio en nombre de la democracia. Ojalá y eso... Moral. Exactamente. Moralidad suficiente para poder decir yo voy a llegar a imponer una democracia. Yo creo que con esto nos quedamos. Ha sido un verdadero placer estar con los dos Rodrigos y contigo, José, haciendo un pequeño análisis de esto que está sucediendo, que cada día se pone mejor. Esto fue Sin Conservadores para Sin Línea MX y para Radio Numancia. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós.